Hablaré acerca del controlador de temperatura. Mi nombre es Eduardo Jonathan Morales Muñiz y esto es para la materia de electrónica de control e instrumentación. ¿Qué es un controlador de temperatura? Es un instrumento que nos permite tener la supervisión de manera automatizada de la temperatura y calor suministrado de un sistema de interés. El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor de temperatura y tiene una salida que está conectada a un elemento de control. En este caso hablamos de un SCR. En conjunto con otros instrumentos, lleva a cabo su función. Este es nuestro circuito controlador de temperatura, el cual consiste de un comparador con histéresis, un relevador, un SCR y un sensor, que más adelante platicaré acerca de cada uno de estos que lo conforman. El comparador con histéresis, como su nombre lo dice, compara y decide cuál es el voltaje más grande y así emitirlo con el de mayor signo. Es decir, tenemos dos entradas, una positiva y una negativa, de entrada y salida. Una de más 15 y menos 15, por poner un ejemplo, es decir, una entrada positiva y una salida negativa. Este leerá el voltaje que recibe la terminal no inversora, la cual dividirá las resistencias K y NK para determinar así el voltaje del punto G. Otro de los elementos se encuentra el diodo y el transistor. El transistor tiene por sus terminales emisor, una base y un colector. El diodo y el transistor juntos ayudan con la dirección y el paso de la corriente. La resistencia que se encuentra en el lado izquierdo del diagrama evita el flujo de la corriente alta, protegiendo que estos lleguen a quemarse. El relevador es una bobina enrollada, generalmente genera una inductancia por la corriente positiva provocando un campo magnético. Este campo magnético provoca que se cierre el interruptor o el switch que tenemos en el siguiente esquema, logrando así que la resistencia sumergida en el agua sea calentada y así que alcance la temperatura deseada. Tenemos el SCR, que es el rectificador controlador de silicio. Este controla el voltaje de acuerdo al tiempo y la temperatura que nosotros queramos. Aquí se define como la zona de calentamiento con la resistencia sumergida que calienta el sistema. Esta está conectada a un interruptor, el cual depende de su posición de que la corriente pase por el relevador. Por otro lado, tenemos la resistencia RG que se muestra en el diagrama. Esta controla la corriente de disparo para que la acción requerida en un cierto tiempo deseado. Tenemos un sensor que es un receptor de información, tiene función como medir la temperatura y convierte la señal física en una eléctrica. Consiste en una resistencia variable y una resistencia fija. La que tiene el valor de 1 kilo la definiremos como la resistencia fija. Esta nos ayuda a medir el voltaje debido a una cierta temperatura con una relación matemática, por medio de un valor de divisor de voltaje. Ahora tenemos la gráfica de histéresis con respecto al voltaje. Esta comienza con la señal negativa porque el voltaje es menor al valor del voltaje de referencia. El negativo sube hasta el valor de más 15 volts llegando a la temperatura máxima. Una vez que llega a la temperatura máxima es cuando se empieza a enfriar. Podemos observar que la terminal positiva aumenta y se acerca a cero. Esto cuando llega a la temperatura deseada. Una vez que llegamos a la temperatura máxima, se corta la corriente y el voltaje desciende y llega otra vez a cero, hasta que nuestro voltaje negativo sea mayor que la terminal positiva. Tenemos el lado alto y el lado bajo de nuestra gráfica. El lado alto será cuando nuestro voltaje sea menor a la terminal negativa y el lado alto será lo contrario. Ahora tenemos la gráfica de histéresis con respecto a la temperatura. Esta es positiva al momento del calentamiento, es decir, donde inicia con más 15 volts. Al llegar a la temperatura límite o temperatura máxima, se corta la energía, el voltaje de salida de la terminal positiva será menor al de la terminal negativa. Es decir, empieza a descender. Cuando esta llega a cero es porque nuestro voltaje de referencia es igual al voltaje de la terminal positiva. Al disminuir la temperatura, se puede decir que ahora es mayor a la terminal negativa. Cuando está abajo, vemos que está en la voltaje de menos 15 volts, vuelve a topar con la temperatura mínima y se vuelve a elevar la temperatura, llegando otra vez al valor de más 15 volts y de esta manera se comporta de manera cíclica.